Este 17 de febrero es uno de los días raros en los que el cielo parece apretar, reiniciar 2 veces. Ese día empieza el año nuevo chino y encima hay un eclipse solar. No es una coincidencia chiquita, es como si el calendario energético y el calendario astronómico se pusieran de acuerdo para decirte lo mismo desde 2 idiomas distintos. Arranca un ciclo nuevo y arranca con cambio real. Arranquemos por el año nuevo chino. En 2026, el año lunar comienza el 17 de febrero y abre el ciclo del caballo de fuego que dura hasta el 5 de febrero del 2027. El caballo en la tradición china trae una energía de movimiento, libertad, impulsos, ganas de avanzar, de salir de lo que te aprieta, y el elemento fuego le suma identidad, más pasión, más visibilidad, más necesidad de acción. Ahora, súmale el eclipse. Ese mismo día hay un eclipse solar anular, el famoso anillo de fuego en el cielo. Lo anular significa que la luna tapa el centro del sol, pero deja un aro brillante alrededor. Es bellísimo, pero también simbológicamente potente. No es oscuridad total, es una luz que queda como borde, como contorno, como si dijera, la luz no se apaga pero cambia de forma. Y esto es clave. Un eclipse no es solo un evento para mirar, es un evento para entender. Los eclipses funcionan como aceleradores, te muestran algo, te corren del lugar cómodo, te empujan a tomar decisiones que venían madurando hace rato. En este caso, además hablamos de un eclipse muy particular porque ocurre en el mismo día que se abre el año del caballo de fuego. Entonces, la lectura se vuelve una mezcla explosiva pero sutil. El año pide movimiento y el eclipse te dice que tenés que soltar para moverte liviana. La idea central, avanzar liviana. Si yo tuviera que resumir la vibración de ese día en una frase, sería avanzar liviana. ¿Por qué? Porque el caballo quiere correr y el eclipse corta. Entonces, todo lo que sea peso viejo, pacto viejo, rol viejo, miedo viejo, máscara vieja, se va a volver más evidente. Hay cosas que uno sostiene sin darse cuenta. Hábitos, vínculos, rutinas, formas de pensar, una identidad armada para gustar, para encajar, para no molestar. Y el eclipse, sobre todo, cuando está ligado a temas de identidad y pertenencia, suele tocar ese punto exacto. ¿Esto es todo tuyo o lo estás actuando? Este eclipse está asociado al eje Leo-Acuario, temas de yo brillo y yo pertenezco. Se da cerca del final de Acuario. Acuario habla de grupos, amistades, comunidad, redes, lo nuevo, lo diferente. Leo habla del corazón, del brillo personal, de animarte a ocupar lugar sin pedir perdón. Entonces, el choque es hermoso y desafiante. ¿Estás en lugares donde podés ser vos o estás en lugares donde solo encajás? ¿Estás brillando de verdad o te achicás para no incomodar? Lo que se puede sentir en el cuerpo y en la cabeza. En los días alrededor del eclipse muchas personas sienten cosas raras. Sueño cambiado, ansiedad, ideas repentinas, sensibilidad más alta, ganas de cortar con algo de golpe o la sensación de me está quedando chico mi mundo. No es que el eclipse te hace algo como si fuera una fuerza que te maneja, sino que te pone un reflector. Lo que venía pidiendo atención se vuelve imposible de ignorar. Y como el caballo de fuego empuja hacia adelante, la sensación puede ser, no quiero seguir así, necesito aire, necesito libertad, necesito elegir distinto. Ahora, una advertencia amorosa, fuego más caballo más eclipse puede dar impulsividad. Por eso, sirve mirar el resto del cielo de ese día, porque hay cosas que ayudan a equilibrar. Además del eclipse, ese día hay configuraciones planetarias que pintan el clima. Mercurio y Venus en Piscis. Sensibilidad, intuición, necesidad de hablar desde lo que sentís, más empatía, pero también más tendencia a idealizar o a confundir señales si no te cuidas. Marte en Acuario. Acción diferente, ganas de romper rutinas, buscar soluciones nuevas, actuar por ideales, decir basta a lo viejo. Júpiter retrógrado en Cáncer. Revisión emocional, temas de hogar, familia, raíces, pertenencia. ¿Qué me nutre de verdad? Urano en Tauro, cambios en economía, valores, cuerpo, seguridad material, necesidad de actualizar la forma de sostenerte. Plutón en Acuario, transformación profunda de lo social y lo colectivo, cambios de era en cómo nos vinculamos como grupo. Saturno y Neptuno muy al inicio de Aries, mezcla interesante entre poner límites y construir y soñar y disolver. Pero ahora, en un signo que empuja a empezar. Es como decir, sí, soñá, pero empezá. Ese día hay una combinación de sensibilidad, que viene por el lado de Piscis, y rebeldía creativa, por Acuario, y necesidad de cuidar lo emocional por Cáncer. Todo con un telón de fondo de arranque valiente, que es de Aries. Eso hace que el eclipse no sea solo un corte, sea un corte con dirección. ¿Qué significa que sea
eclipse anular y no total. Lo anular tiene un simbolismo muy lindo para este 2026. En el eclipse total, la luz se apaga del todo por un rato. En el anular, que es este, queda un aro, un borde encendido. Entonces el mensaje puede leerse algo así como: no es que se apaga tu luz, se redefine como brilla. Capaz este año no se trata de ser otra persona, se trata de ser la misma pero sin disfraces. Se trata de dejar de demostrar, de dejar de perseguir aprobación, dejar de sostener pertenencias que te cuestan el alma. Y esto encaja perfecto con Leo Acuario, brillar sin perder tu tribu, pero también sin venderte para pertenecer. ¿Cómo puede marcar el resto del año? Cuando un año empieza con este nivel de intensidad suele pasar algo. El año entero se siente como una serie de decisiones que se van encadenando, como un dominó. Tomás una decisión valiente y de golpe se ordena otra cosa. Cortás con algo que te drenaba y aparece energía para crear. Te animás a decir una verdad y cambian tus vínculos. El caballo de fuego no ama los cambios lentos, ama lo directo. Y el eclipse acelera. Entonces, 2026 puede ser un año de cambios visibles. Mudanzas, cambios de trabajo, cambios de círculo social, cambios de estilo de vida, cambios internos que se notan por fuera. No porque el cielo te obligue, sino porque te da una presión saludable. La presión de ser coherente. Si te dieran permiso total para ser vos, ¿qué cambiarías este año? Porque de eso se trata el caballo de fuego, empezando por el eclipse, de que no esperes permiso. El caballo de fuego tiene una energía que a veces se malinterpreta, no es hacer cualquier cosa. Es libertad, sí, pero una libertad adulta, libertad como elección, libertad como me hago cargo de mi vida. Y ahí es donde el eclipse se vuelve oro, porque el eclipse revela donde no estás siendo libre de verdad. A veces no por culpa de otra persona, sino por hábitos internos, por miedo, por lealtades viejas, por yo soy así, por no puedo, por mejor me quedo. El eclipse en Acuario, con esa vibra de grupos y pertenencia, puede mostrarte algo muy concreto. Hay lugares donde te quedás por costumbre, no por amor. Y este caballo de fuego te susurra: no naciste para vivir en lugares que te apagan. ¿Cambios posibles que este combo suele activar? En los meses que siguen a un eclipse, y en especial cuando el eclipse está abriendo una serie en el eje Leo-Acuario, suele activarse una reconfiguración de estas áreas. Amistades y grupos. Te acercás a gente nueva, te alejas de gente que no va con tu versión actual. Puede doler un poco, pero también sentirse como alivio. Identidad y expresión. Te animás a mostrarte, a publicar más, a hablar con más verdad, a elegir un estilo que te representa, a dejar de suavizarte para caer bien. Proyectos colectivos. Surge la necesidad de colaborar, de crear comunidad, de meterte en grupos que compartan valores, no solo gustos. Tecnología y cambio social. Acuario se asocia a lo nuevo y a lo disruptivo. Con Plutón en Acuario, esto se profundiza. Cambios grandes en la forma de organizarnos como sociedad y también en la forma de vincularnos con lo digital. Y sí, todo esto puede sentirse mucho, pero no es mucho para abrumarte, es mucho para despertarte. Ahora el lado sombra, impulsividad, orgullo, drama o desconexión. Esta es como la parte menos romántica. El caballo de fuego puede querer salir corriendo ante la primera incomodidad. El eclipse puede mostrar una verdad y que vos quieras reaccionar ya. Leo puede activar orgullo o necesidad de reconocimiento. Acuario puede activar frialdad o distancia emocional. Yo no necesito a nadie. Entonces, en 2026, el aprendizaje no es solo cambiar. El aprendizaje es cómo cambias. Porque hay cambios que nacen del amor propio y hay cambios que nacen de la herida. Y se sienten parecidos al principio, pero a la larga son totalmente distintos. La brújula es esta. Si el cambio te deja paz, aunque te dé miedo, viene del amor propio. Si el cambio te deja agitado, queriendo demostrar, queriendo ganar, queriendo escapar, viene de la herida. No es para juzgarte, es para elegir mejor. ¿Cómo usar los tránsitos como ancla? Acá me encanta la combinación del día porque tiene un mensaje muy práctico. Mercurio y Venus en Piscis te dice: sentí, conectá, habla con el corazón, elegí con empatía. Marte en Acuario te dice: anímate a ser diferente, probá otro camino, salí de la rutina. Júpiter retrógrado en Cáncer te dice: cuida tu casa emocional, volvé a lo simple, descanso, alimento, gente que te hace bien. Urano en Tauro te dice: actualiza tu forma de sostenerte. Finanzas, cuerpo, hábitos. Plutón en Acuario te dice: no es un capricho, es una transformación profunda, no hay vuelta atrás a lo que eras. En resumen, este año te pide cambios, pero no te pide que te rompas, te pide que te ordenes. No se sostiene lo que no es verdadero. Cuando un año arranca con eclipse el mismo día,
que un cambio de ciclo, como el año nuevo chino, suele pasar algo. Lo falso queda más expuesto. Y no me refiero solo a mentiras externas, me refiero a lo interno. Promesas que te haces y no cumplís, límites que no pones, decisiones postergadas, relaciones donde te adaptaste demasiado, trabajos donde te apagaste para pertenecer. Con Caballo de Fuego trae una energía de basta. No es un basta agresivo si lo decís a tiempo, se vuelve agresivo cuando lo venís tragando hace años. Entonces el trabajo de este año es simple y profundo, honestidad a tiempo. ¿Cómo se vive? ¿Signo por signo? Como el eclipse cae cerca del final de Acuario, va a pegar fuerte en los signos fijos, Tauro, Leo, Escorpio, Acuario. Si sos de Acuario o tenés energía acuariana fuerte, es un reset de identidad, te reinventás, cambiás tu yo social, te corres de etiquetas. Si sos Leo, toca autoestima, brillo, corazón, te pide dejar de mendigar reconocimiento y empezar a darte valor vos. Si sos Tauro, toca estabilidad, recursos, cuerpo, seguridad, cambios en cómo te sostenés. Puede haber decisiones económicas o estilo de vida. Si sos Escorpio, toca la raíz emocional, familia, pertenencia profunda, cortes con lealtades viejas, elegir tu vida por encima de la culpa. Para los demás signos, el mensaje se siente como un empujón igual, pero en otras áreas. Y la forma más simple de entenderlo es esta. La vida te va a mostrar dónde estás siendo menos vos. Y ahí es donde va a pedir movimiento. Ese es el equilibrio perfecto, Caballo de Fuego más eclipse. ¿Cómo no usar esta energía para evitar el caos? No decidas por bronca, no cortes por orgullo, no prometas cosas enormes si no estás listo para sostenerla. No te metas en 1000 proyectos por excitación y después te quemes. No hagas cambios para demostrarle algo a alguien. Este año no es para demostrar, es para alinearte. ¿Cómo sí usarla? Una versión de alto impacto. Elegí un objetivo grande y 3 hábitos que lo sostengan. Decí una verdad pendiente por semana, suave, clara, a tiempo. Limpia tu entorno. Lo que ves todos los días te programa. Rodéate de gente que te celebra, no de gente que te compite. Móvete, camina, baila, salí. El caballo necesita cuerpo. Esta combinación del eclipse y el año nuevo chino del Caballo de Fuego se traduce así. 2026 es un año para moverte, pero moviéndote desde una verdad más grande que tu miedo. Un año para cambiar, sí, pero sin perderte en el cambio. Un año para brillar, sí, pero sin que el brillo sea una máscara, que sea tu corazón. Porque cuando el año empieza con un eclipse, el universo no te pide que seas perfecto, te pide que seas honesta. Y cuando el año es Caballo de Fuego, no te pide que sueñes más, te pide que camines. No se trata de esperar señales, se trata de convertirte en tu propia señal. Hay que bajarlo a la vida real, hay que ver cómo se encarna. El Caballo de Fuego no es energía suave, es energía que empuja. Y cuando un año arranca así, la sensación general puede ser de aceleración, no necesariamente externa, pero interna sí, como si algo dentro tuyo dijera, no quiero seguir igual. Y ahí aparecer el primer aprendizaje fuerte. La libertad no es escapar, es elegir. El caballo quiere libertad, pero no quiere cualquier libertad, quiere libertad consciente, quiere correr porque sabe hacia dónde va. Si corre sin dirección se agota, y si se queda quieto se frustra. Entonces este año te puede poner frente a una pregunta muy concreta. ¿Estás donde querés estar o estás donde aprendiste a quedarte? El eclipse, que cae en el eje Leo-Acuario, viene a iluminar exactamente eso. Leo habla de tu identidad, de tu brillo, de tu derecho a ocupar espacio. Acuario habla de grupos, amistades, comunidad, lo colectivo. Entonces, el choque es inevitable. ¿Estás brillando en tu grupo o te estás apagando para pertenecer? ¿Tu círculo te potencia o te limita? ¿Tu entorno refleja tu versión actual o tu versión pasada? En muchos casos, este nuevo año puede traer cambios de amistades, no necesariamente peleas dramáticas, a veces es simplemente distancia natural. Cuando uno cambia, los vínculos se reordenan, y eso no es una tragedia, es una evolución. Pero hay algo más profundo todavía. Plutón está en Acuario durante este periodo, y Plutón no hace cambios superficiales, hace cambios de raíz. Cambia estructuras internas, cambia formas de pensar. Esto significa que los cambios que empiecen en este nuevo año pueden sentirse pequeños al principio, pero a largo plazo redefinen tu identidad. Y acá viene otra capa importante. El eje Leo-Acuario también habla de equilibrio entre individualidad y comunidad, entre el yo y el nosotros. Muchas personas a lo largo de su vida aprendieron a adaptarse demasiado, a ceder demasiado, a ajustarse para no molestar. Este año puede ser el año donde eso ya no sea sostenible, no porque te vuelvas egoísta, sino porque te vuelves consciente. Ahora bien, hay que hablar también del lado sombra, porque toda energía intensa tiene dos caras. El Caballo de Fuego puede traer impulsividad, puede generar decisiones rápidas que después necesitan corrección, puede activar orgullo, puede activar el me voy y listo sin diálogo previo. El eclipse puede hacer que una revelación te golpee fuerte y quieres reaccionar ya mismo. Por eso,
Esto te pide movimiento con conciencia. No es un año para quedarte quieta, pero tampoco es un año para romper todo por ansiedad. Es un año para decir verdades a tiempo. Si algo te incomoda, hablalo antes que explote. Si algo no te representa, reconocelo antes de resentirte. Si algo te entusiasma, empezalo sin esperar aprobación. La clave no es la velocidad, es la coherencia. Con Mercurio y Venus en Piscis, traen sensibilidad, intuición, conexión emocional. Esto suaviza un poco la intensidad del fuego, hace que las heridas no sean frías, hace que haya empatía, pero también puede traer idealización, fantasía, confusión emocional si no estás atenta. Este año te puede pedir discernimiento, diferenciar intuición de impulso, diferenciar deseo de escape momentáneo. Marte en Acuario, por su parte, también activa las ganas de ser diferente, de romper rutinas, de salir de lo tradicional. Esto puede ser maravilloso si lo usas para innovar, pero puede ser caótico si lo usas solo para revelarte sin el propósito. La energía de este año, con todo esto del eclipse y el nuevo año chino el mismo día, no es rebeldía vacía, es autenticidad pura. Cuando un año comienza con el eclipse solar, muchas veces los temas que este eclipse activa se desarrollan durante los primeros 6 meses con más fuerza. Eso significa que desde febrero hasta agosto puede haber movimientos claros en identidad, comunidad, proyectos colectivos y autoestima. Puede haber decisiones laborales que cambian el rumbo, puede haber separaciones necesarias, puede haber inicios de proyectos personales que estaban guardados. El caballo favorece el emprendimiento, favorece lo independiente y favorece animarse, pero no favorece la tibieza. Este año no va a acompañar demasiado las decisiones tomadas por miedo, porque el miedo va a sentirse más incómodo que nunca. Y acá aparece otra capa interesante, energéticamente hablando. El elemento fuego limpia, quema lo viejo, purifica. El eclipse corta, marca un antes y después. Por eso yo creo que este año se puede sentir como una purificación. No necesariamente desde el dolor, a veces del alivio. Esa sensación de no sabía cuánto me pesaba hasta que lo solté. Y en lo colectivo puede haber avances tecnológicos importantes, nuevas formas de organización social, cambios en la manera de trabajar, nuevos liderazgos. Leo activado trae figuras que toman protagonismo. Acuario activado trae movimientos comunitarios. Entonces, digamos que este año puede mostrar un equilibrio entre liderazgo personal y conciencia grupal. Puede pedirte que te hagas cargo de tu brillo. Y es más profundo de lo que parece, porque muchas personas le temen más a brillar que a fracasar. Brillar implica exposición, implica responsabilidad, implica sostener la mirada propia. El eclipse puede mostrarte dónde te estás achicando y el caballo puede darte el impulso para dejar hacerlo. Ahora, algo súper importante, no todo cambio tiene que ser gigante. A veces el cambio es interno, es empezar a decir no, donde antes decías sí, es dejar de explicarte tanto, es priorizar descanso, es elegir mejor tus batallas. La transformación no siempre se ve desde afuera de inmediato, pero se siente. Puede sentirse como un año de afirmación interna. Ahora, ¿cómo usar esta energía de manera inteligente? Primero, foco. El caballo puede querer hacer 1000 cosas a la vez, pero el fuego disperso se apaga rápido. El fuego concentrado transforma. Elegí un objetivo fuerte para el año, no 10. Uno grande y sosténelo. Segundo, honestidad emocional. Con Mercurio y Venus en Piscis, la intuición va a estar fuerte. Escucha tu cuerpo, escucha tus reacciones. Si algo te contrae, presta atención. Tercero, límites claros. El eclipse puede mostrar desequilibrios en vínculos, no hace falta pelear, hace falta poner límites. Cuarto, movimiento físico. El caballo necesita cuerpo, caminar, bailar, entrenar, salir al aire libre. Si la energía se queda solo en la cabeza, se vuelve ansiedad. Quinto, comunidad consciente. Acuario activo pide tribu, pero tribu elegida, no grupo por costumbre, grupo por resonancia. Cuando el año comienza con eclipse, el universo no está diciendo prepárate para sufrir, está diciendo prepárate para ver con claridad, ver quién sos, ver qué querés, ver qué ya no. Entonces, un mensaje del año de Caballo de Fuego, prepárate para actuar. Este año es el año donde dejar de postergante empieza a ser más urgente para seguir acomodándote. No es para sobrevivir, es un año para definir. Deja de dar miedo y empieza a dar entusiasmo. Porque cada vez que la vida te da un punto cero, también te da una oportunidad. Este 17 de febrero no es solo una fecha en el calendario, es una bisagra energética. Es el momento donde el cielo te dice lo que venías intuyendo, ahora es momento de hacerlo real. Y el resto del año va a acompañar esa decisión. Si elegís con verdad, el fuego te empuja. Si te moves con coherencia, el eclipse te abre camino. Y si te animas a brillar sin pedir permiso, este nuevo año puede convertirse en el año donde tu versión más auténtica deja de ser una idea y se vuelve tu realidad.